Hola chicos, estudiantes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a este canal que hemos creado para ustedes para poder apoyarlos desde casa en este tiempo que nos complica a todos por la emergencia sanitaria, ¿verdad? Para esto nosotros creamos este canal, el canal Gandhi at Home, para poder apoyarlos desde nuestros hogares hacia los suyos, con toda la información que necesiten, con todo el apoyo, con toda la guía, para poder hacer estas actividades, estudiar en sus casas. Y qué mejor que sus propios profesores a cargo de la asignatura. Esta vez vamos a estudiar ciencias y la profesora a cargo es la profesora Jocelyn. Por lo tanto, vamos a ver el video que ella nos hizo llegar para ustedes. Y si tienen alguna duda, bueno, pueden consultar a su mail o dejar un comentario acá abajo, y nosotros lo vamos a resolver apenas tengamos contacto con ustedes. Así que eso, chicos, sin ir más lejos, entonces los dejo con el video. Que estén muy bien. Hola chiquillos de séptimo básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. He estado recibiendo sus correos, sus videos que me han estado mandando y lo han hecho muy bien, los felicito. Han hecho varios ejemplos y varios experimentos, se nota que hay un apoyo en la casa, así que sigan así. Los que todavía no me lo han enviado, los invito para que lo puedan hacer con prontitud. Los he estado revisando, ¿ya? Y para más o menos redondear esta materia para que podamos como unificar criterios y para hacer como una especie de recordatorio, les voy a mostrar este PowerPoint y les voy a ir explicando más o menos algunos ejemplos de estos cambios, de estas transformaciones de la materia. ¿Ok? Ya. Para comenzar, primero tenemos que saber recordar qué es lo que era la materia. La materia son todos los objetos que vemos y tocamos, están compuestos de materia. La materia tiene dos propiedades generales que poseen masa y poseen volumen, ¿ok? Y nosotros conocemos los estadios de la materia. Conocemos el sólido, el líquido y el gaseoso, y ahora se suma también el plasma. Pero nosotros vamos a trabajar con estos tres estados que ustedes han visto durante todos los años de escolaridad. Sabemos que el sólido tiene forma propia, ocupa volumen, ¿cierto? Y sus partículas están muy juntas y están muy cohesionadas que no dejan que ellas puedan moverse. En cambio, el líquido no tiene forma propia, pero adquiere la forma que tiene el recipiente, ¿ya? Y se adapta. También encontramos el estado gaseoso, que no tiene volumen, tampoco tiene forma, pero sí adquiere la forma que uno lo pueda tener en el recipiente y como que el gaseoso abarca todo el lugar, ¿ya? Sus partículas están muy separadas, por lo tanto tiene mucho espacio para moverse sus partículas. Lo que nosotros estábamos viendo es que en estos tres estados de la materia se pueden producir cambios. Un objeto que está en sólido puede pasar al líquido por el aumento o la disminución de la temperatura. Lo mismo del líquido al gaseoso y así. Vimos nosotros un diagrama en clases que hablaba justamente de estos procesos. Un sólido puede pasar a un líquido a través de la fusión. El líquido pasa a gaseoso a través de la vaporización o evaporación, tiene los dos nombres. El sólido puede pasar directamente a gaseoso saltándose el líquido y eso se llama sublimación. Ahora, si bajamos la temperatura, el gaseoso va a pasar a un líquido y se va a llamar condensación. El líquido, por lo tanto, puede pasar a un sólido a través de la solidificación. Y el gaseoso también puede pasar directamente al sólido con la sublimación regresiva. ¿Ok? Tienen que recordar que el agua es una materia que está en todos los estados. Está en estado sólido, está en estado líquido y está en estado gaseoso. Y generalmente la materia también provoca y puede sufrir estos cambios, ¿ya? La evaporación en el ciclo del agua, podemos ver que por el calor del sol, el agua de los ríos, el agua de los lagos, de los océanos, hasta el agua de las plantas y el agua que está en la tierra, se evapora y se va hasta el cielo, ¿cierto? En el cielo se forman nubes que están en estado gaseoso. Pero estas nubes, si suben por efectos del viento, suben, ¿ya?
Mientras más arriba, menos temperatura hay. Por lo tanto, ahí se provoca una condensación. Es decir, que estas partículas que estaban en estado gaseoso, al subir y baja su temperatura, estas partículas se convierten en millones de gotitas de agua, ¿ya? Lo que provoca después la precipitación que baja el agua en estado líquido. También puede haber una fusión, es decir, que el agua en estado sólido, como los hielos, se puede derretir, ¿cierto? Cuando llega el verano y etcétera. El agua es un elemento de la materia que está en constante movimiento. Y también les voy a mostrar otros ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos la fusión. Los metales, por lo general, ¿cierto?, se derriten o se convierten en estado líquido cuando están expuestos a muy altas temperaturas, como el caso del cobre, como el caso del oro, que cuando lo sacan de las minas, lo sacan en estado sólido, pero lo tienen que pasar a estado líquido para poder fabricar algunos objetos, y ahí como que lo derriten con el exceso de calor. Conocemos muy bien el ejemplo de los hielos, ¿cierto?, que están en estado sólido y se transforman y se fusionan a estado líquido por el efecto de la temperatura del sol, ¿cierto? Cuando aumenta la temperatura, se fusionan los elementos. Aquí es el caso de la mantequilla, que al contacto con el fuego, la mantequilla se derrite. Pasa lo mismo con la vela, que está en estado sólido porque es una cera, y al contacto con el fuego, la vela se derrite y cae la esperma. Y los helados, que también están en estado sólido, pero al demorarse mucho y estar mucho tiempo en la temperatura ambiente, se empieza a derretir, ¿cierto? Cuando aumenta la temperatura, se fusionan los objetos, es decir, que pasa de un estado sólido, se convierte a un estado líquido. Veamos otro ejemplo. Vaporización o evaporación. Nosotros lo vemos, como les dije, en el ciclo del agua. Pero unos ejemplos más prácticos y que puedan ustedes notar es la típica olla cuando la mamá cocina y al contacto con el fuego empieza a salir vapor, ¿cierto? Pasa con los geysers, con la ropa tendida, que la mamá cuelga la ropa mojada y al cabo de un tiempo usted va a ver y la ropa está seca. O sea, todas esas partículas de agua que habían subieron hacia el cielo, que es la vaporización. Como les dije recién, las plantas, también el agua que presentan las plantas o que presenta la tierra también se evapora. Y acá uno de los experimentos que me han mandado y que me pareció muy interesante es que han hecho la evaporación y lo han demostrado con el agua con sal. El agua termina finalmente por evaporarse y queda la sal pegada al fondo de la olla. La evaporación es más difícil de ver. Al ojo humano generalmente es pocas las veces que podemos identificarla, pero siempre está presente. Otro ejemplo sería la condensación, que es cuando pasa de un estado gaseoso a un estado líquido, ¿ok? Un ejemplo de ello es que en la noche, yo les decía cuando estábamos en clase, en la noche hay mucha neblina producto de la baja temperatura, ¿cierto? Esa neblina se convierte en esto que empaña los vidrios y usted se da cuenta que son millones de gotitas que están en el vidrio. También podríamos ver que por esa disminución de temperatura también se forman pequeñas gotitas en las plantas o en el pasto. ¿Ya? Recuerde, la condensación es de un estado gaseoso que por su baja temperatura se convierte en líquido. En el ciclo del agua, como les dije, es cuando la nube está en estado gaseoso y pasa a ser una nube de lluvia. Se transforma a líquido. Luego vemos la solidificación, es decir, que de un líquido yo lo puedo transformar a sólido.
también por una disminución en la temperatura. Uno de los experimentos que me mandaron y que me pareció muy interesante es que hicieron gelatina. La gelatina primero la hacen en estado líquido porque es como un jugo. La ponen en el refrigerador y se solidifica, ¿cierto? Lo mismo pasa con el chocolate derretido. El chocolate derretido, si usted alguna vez se ha ido a una heladería y ha pedido una cobertura de chocolate, le echan el chocolate derretido, lo ponen en las bajas temperaturas y ese chocolate se solidifica, ¿cierto? El ejemplo que está aquí es la lava de las erupciones volcánicas. La lava por lo general o mayoritariamente está en estado líquido, ¿ya? Pero al contacto con la temperatura ambiente se solidifica y se vuelve como una roca, ¿ya? Y bueno, cuando usted hace hielo, que es algo habitual, usted saca agua de la llave y la pone al refrigerador y se va a solidificar, se vuelve hielo. Luego vimos la sublimación, que la sublimación correspondía a un paso de un estado sólido a un estado gaseoso, saltándonos el líquido. Un ejemplo de ello es el experimento que es la sublimación del yodo, ¿ya? El yodo son como cristales que están en estado sólido, pero al contacto con el fuego se empieza a gasificar, es decir, que empieza a botar un vaporcito color violeta, muy bonito, ¿ya? También está este ejemplo que es el hielo seco, que del hielo sale vapor, ¿cierto? Y sirve como para la conservación de los alimentos. También está este ejemplo de los aromatizantes, que están en estado sólido, que es como una especie de cera que usted después lo va a poner para aromatizar, por ejemplo, el baño, y va de la cera que está en estado sólido, pasa a estado gaseoso. El aroma pasa a estado gaseoso. Y la nieve de las montañas, por la muy baja temperatura que hay, pasa a estado gaseoso también. Y también encontramos la sublimación inversa, es decir, que de un gaseoso pasa a un sólido, sin pasar por el estado líquido. Y un ejemplo de ellos es en la nieve, cuando uno despierta debido a parecida a la condensación, pero es más baja la temperatura, por lo tanto, de la niebla que hay o del frío que hace en la noche, al despertarse usted encuentra un estado sólido y se forman hielitos y nieve en las plantitas, ¿cierto? Y este de aquí es un ejemplo de la sublimación del yodo, que después de haber estado en estado gaseoso, este color violeta, queda pegado aquí arriba debido a la baja temperatura, porque este es un hielo, queda pegado en estado sólido aquí, ¿ya? Chiquillos, estoy muy contenta con los experimentos que me han hecho llegar. Lo he estado viendo todos. Cuando regresemos a clases les voy a dar su evaluación. Y sigan mandándome los chicos que no me lo han enviado. Recuerden enviarlo por Google Drive, porque por lo general es un documento muy pesado. Y deben compartir mi correo electrónico, ¿ya? Porque si no, no lo voy a poder ver. Tiene que estar mi correo electrónico compartido en el correo, ¿ya? Un besito, cuídense mucho y espero que le haya quedado más claro. Chao, nos vemos. Bueno, habiendo terminado este video, espero que haya sido de su agrado, que les haya ayudado bastante. Y como dije delante, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación o necesitan otro material porque hay algo que no está claro, por favor escriban acá en los comentarios tal como mencioné adelante o al mail del profesor que va a estar apareciendo ahí arribita. Así que muchas gracias chicos, nos vemos la próxima semana y a cuidarse, no se expongan de manera irresponsable. Es tarea de todos cuidarnos unos a otros, en nuestra familia, que es lo más importante, repetirle el mismo mensaje. Hasta luego, que estén muy bien.